Diputado señor Gabriel Boric. En primer lugar, un respetuoso saludo a la familia de Carlos Camus, a todos quienes lo conocieron, a quienes compartieron con él en Linares, a todas las autoridades de Linares aquí presentes. Como joven, yo no viví la dictadura. Nací en 1986. Me tocaron 4 años. Pero, sin embargo, el legado de gente como Carlos Camus ha incidido fundamentalmente, ha incidido tremendamente en las luchas que estamos dando hoy día. Los jóvenes que en esta generación salimos a las calles, lo podemos hacer gracias a gente como Carlos Camus, que poniendo en riesgo su integridad personal, poniendo en riesgo su vida, y junto a tantos otros luchadores sociales, dieron la pelea y lucharon porque Chile sea un país en libertad. Y eso, como joven, no puedo sino agradecerlo eternamente y decirle a sus familiares, a la gente que lo conoció, y no solamente a él, porque quizás en él se representa tanta gente que luchó contra la dictadura, que hoy día nosotros también nos sentimos herederos de esa lucha y sentimos que estamos tomando una posta. Acá nuestra generación no pretende inventar la rueda, sino reconocerse en todos los que en actos de tremenda valentía se enfrentaron a la dictadura cívico-militar y levantaron la voz para decir basta. A la Iglesia le tomó un tiempo asumir la dictadura. Al mismo cardenal Silva Enríquez seguramente le costó hacerlo. Muy lentamente los pastores debieron convencerse del engaño al que la voz oficial, la voz de las autoridades, sometía a la población. Algunos, desgraciadamente, nunca lo lograron. El mismo Carlos Camus declaró, años después del golpe, abre comillas, por fin pudimos reunirnos todos los obispos, casi un mes después del golpe. Cada uno llegó preocupado por algún caso de atropello de la dignidad humana, creyendo que eran situaciones aisladas. Cuando fuimos escuchando los relatos de unos y de otros, y especialmente de Santiago, donde fue necesario organizar rápidamente el Comité Pro Paz, nos dimos cuenta de que el problema era mucho mayor y mucho más profundo. En algunos casos incluso esto superaba, y creo que es importante decirlo, la afinidad que se pudiera tener con la dictadura cívico-militar. El obispo Horizonte Fuenzalida escondió por muchos días en su propia casa y siendo obispo de Los Ángeles al senador socialista Jaime Suárez Bastidas, exministro del Interior y exsecretario general del gobierno del presidente Allende, y a toda su familia. El arzobispo José Manuel Santos, que se reconocía a sí mismo como anticomunista, se convirtió en un gran adalid en la defensa de los perseguidos, enfrentándose al general Ibáñez Tellería en la 8ª región. O el obispo auxiliar de Santiago, Sergio Vález, autodefinido a sí mismo como momio progresista, fue el hombre que se enfrentó al aparataje del poder dictatorial, negándose a entregar información en el caso de las fichas de la vicaría. Y es que se unieron ante la causa de los derechos humanos. Una causa que no debiera tener colores políticos, pero sin embargo los tuvo. Su defensa frente a un enemigo común, su violación y consiguiente vejamen a la dignidad de los seres humanos fue inaceptable para la Iglesia de esa época. Esta generación se organizó y se tomó la Conferencia Episcopal de Chile.
El arzobispo Santos, el cardenal Silva, el mismo obispo Carlos Camus, como secretario general de la Conferencia Episcopal Chilena, se convirtió en el rostro y voz del episcopado. En esos años de secretarios de obispos, en la época más dura, conocí el drama de la tortura y de los desaparecidos, señaló el obispo Camus en su carta a los jóvenes en 1987. El 1 de marzo de 1974, como bien recordaba el representante de la democracia cristiana, los obispos eligieron por unanimidad a Camus como secretario de la Conferencia Episcopal y un mes después, en asamblea plenaria, emitieron un documento en el que denunciaban valientemente la situación de los derechos humanos, pero no solo eso, sino las injusticias económicas y sociales, la falta de libertad, especialmente de los sindicatos y universidades, y los asesinatos y desaparecimientos de personas. Parte de esa herencia fue superada gracias a la lucha de gente como el obispo Carlos Camus, pero hay otra parte de esa herencia de la dictadura contra la cual seguimos luchando hoy día, y esperamos que también este sea el periodo de los cambios. A fines de 1976, Carlos Camus fue nominado obispo de San Ambrosio de Linares. Allí, en materia de derechos humanos, como bien recordaron anteriormente, tuvo que enfrentar por 25 años lo del misterioso reducto de Colonia Dignidad, del cual sectores aquí presentes defendieron y encubrieron. La labor de Camus como pastor de Linares se construyó, como también recordara el representante de la democracia cristiana, en ir construyendo iglesias, levantar la comunidad cristiana en todos sus niveles. Qué importante que en esos momentos era reconstruir el tejido social que había sido destruido a sangre y metralla. El obispo Camus, como tantos otros obispos, de manera anónima y sin intereses de figuración, lo hizo en su diócesis, como muchos otros lo hicieron a lo largo y ancho de Chile. El obispo Camus resultó ser un obispo popular, aclamado y discutido. Su visión del acontecer nacional lo llevaba a no callar las injusticias. Para nuestra generación fue bien impresionante enterarnos, muchos años después, por cierto, de este llamado que también recordaron anteriormente, en 1985, a Pinochet, de que tuviera un gesto de grandeza como O'Higgins lo tuviera en su momento y renunciara al poder. Había que tener valentía en esos años para hacerlo. Detrás de un no hay un gesto de autonomía, hay un gesto de autodeterminación. No a la violación de los derechos humanos, no a la dictadura cívico-militar de Pinochet, no a la vejación de la dignidad de las personas. Cuando un grupo de personas dice que no, aunque sea una generación, estamos en un momento de rebelión. Solo colectivamente ese no se vuelve consciente. El no a la dictadura fue muy anterior al plebiscito que lo consolidó y fue sostenido por una amplia alianza que iba desde los pobladores a la Iglesia Católica, desde los trabajadores hasta sectores de la élite, desde el MIR, perseguido, acribillado y asesinado como muchos otros partidos en dictadura, el Partido Comunista, el Partido Socialista, hasta la gran mayoría de la democracia cristiana. Ese valor de construir socialmente una posición y una oposición es algo que quisiéramos rescatar y aprender del legado de Carlos Camus. La lucidez para enfrentar a la dictadura y defender los derechos humanos sin importar a qué costo. Pero no lo hacemos desde la nostalgia. Rescatar para nosotros es volver al presente, es volver vigente las luchas que el obispo Camus diera en su momento. En ese sentido, como lo hiciera Camus y la generación de la Conferencia Episcopal, quisiéramos ponernos del lado de la verdad y la justicia. La lucha contra la Colonia Dignidad, que el tiempo ha demostrado como correcta, aún no se cierra. Archivos incautados del año 2005 han permanecido 8 años como secreto de Estado y han sido derivados al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Comisión Rettig, no tienen acceso público, y las de prisión y tortura de la Comisión Vale se les impuso 50 años de secreto y no pueden ser utilizados en tribunales. Hay también archivos en poder de las Fuerzas Armadas, policiales y de inteligencia que hasta el día de hoy no han sido desclasificados. Queremos decir, no más secreto,
Queremos toda la verdad. Le pedimos entonces, aprovechando esta instancia de homenaje al obispo Camo, al Estado de Chile, que en este momento en que recordamos a este incansable luchador, a un defensor de la verdad y la justicia, que se liberen todos estos archivos que aún permanecen secretos a la sociedad chilena. Esta intervención la hago a nombre de la bancada independiente de Giorgio, Alejandra y Vlado, y agradezco nuevamente la presencia de todas las autoridades de la Iglesia y las autoridades de Linares que hoy día nos están acompañando. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra